que el gobierno está impulsando un cambio en la ley de etiquetado frontal, que son estos octógonos que vemos en muchos productos alimenticios cuando exceden el tipo de calorías, azúcares, sodio, grasas totales, etcétera. La normativa vigente lo que establece, sancionada en 2021, es que todos los alimentos y bebidas analcohólicas, que contengan excesos de determinados nutrientes críticos, como el sodio, los azúcares, grasas y calorías, tienen que exhibir en su envase un rótulo en forma de octógono negro, que es lo que todos estamos viendo en varios productos, que advierta sobre la abundancia de estos componentes. En su momento, cuando se sancionó esta ley, lo que se proponía y lo que se impulsaba era que todos seamos conscientes qué era lo que estábamos consumiendo. No se prohibían los productos ni se prohibían ciertas recetas de algunos productos, sino que querían que el consumidor tuviese la información necesaria para decidir si quería ingerir eso, si quería consumir eso o no. Ahora el gobierno impulsa una ley que quiere cambiar y quiere sacar de vigencia esta ley de octógonos. Y se generó el debate y se generaron dudas de por qué este cambio y qué es lo que favorece en definitiva al consumidor. Estamos en comunicación con la licenciada Nadia Rizik. Ella es nutricionista de @servicios saludables para justamente ver qué es lo que pasa con esta ley, por qué la quieren cambiar, qué es lo que no sirve, si es que hay algo que no sirve y si está bien o no esta medida que está tomando o impulsando el gobierno. ¿Cómo estás, Nadia? Eleonora Pérez Caresi te saluda. Ay, no te estamos escuchando. ¿Me escuchás ahí? Ahora sí, perfecto. Hola, hola. Ah, perfecto. Bien, bueno, como bien decías, sí, los octógonos son información al consumidor para que realmente puedan decidir, que tengan información cuando van a realizar la compra de un alimento, de una bebida. Y lo que tiene esta ley es amplia en el sentido de que los chicos también pueden, los niños, o sea, todas las infancias pueden evaluar lo que están consumiendo, o sea, más allá de que se compren. Y que puedan estar a la venta, o sea, a las empresas no se les exige que lo saquen de la venta, sino que se les exige que tengan estos octógonos que son información al consumidor, o sea, que uno sea libre de poder comprar, pero tener acceso a esa información, que no es poca cosa, ¿sí? La información que aparece ahí, digo, no, si nosotros no tuviéramos esos octógonos, hay muchas personas que no tienen ese acceso a esa información, Claro. por más que parezca simple o que todos lo sabemos. Me acuerdo que en su momento el debate estaba porque nadie leía las etiquetas con los ingredientes y había muchos nombres que ninguno de nosotros sabía qué era y de repente algo que parecía que no tenía nada de azúcar, de repente estaba repleto de azúcar porque uno no entendía lo que decía la información antigua en la etiqueta, en la lista de ingredientes nada más. Bueno, exactamente. Eso también es algo que lo que pretenden como derogar o modificar de esta ley, que es importante, es que no solamente aparezca esto del exceso en azúcares, sino como reducirlo y decir que quizás no tiene azúcar agregada, entonces reemplazar en ese caso esto que decimos de algún tipo de, no sé, por ejemplo, diferenciar algún azúcar propio del alimento con lo que sería el azúcar añadido industrialmente, Claro. pero esto no figuraría que el alimento es alto en azúcares. Claro, a ver, desglosemos un poco cuáles son los cambios que proponen ahora y por qué. Porque es interesante esto que marcás de repente algo que tiene fruta, tiene mucho azúcar, porque la fruta tiene mucho azúcar, pero es un azúcar natural que no es lo mismo que si es un azúcar agregada o un azúcar industrial. ¿Cuáles son los cambios? Y vayamos paso a paso para entender un poco dónde estamos parados. Sí, lo que tiene también es que más allá de que nuestra ley tiene esto que decimos de los octógonos de exceso de grasas, de azúcares, exceso de grasas saturadas, dentro de lo que es el Mercosur, somos los que más información brindamos al consumidor en este tipo de etiquetado. Entonces, no solamente las grasas, sino que también están las grasas saturadas, que son las grasas malas, que son las grasas que aumentan las enfermedades cardiovasculares, enfermedades hoy presentes en niños como la hipertensión. Y no solamente los octógonos, sino que también en esa información de los sellos también se restringen publicidad infantil, ¿sí? No pueden aparecer determinadas publicidades de alimentos atrayendo al público infantil, ni tampoco, o sea, lo que también hace es restringir personajes, que si recuerdan en muchos yogures, en muchos alimentos para cereales, exactamente, o sea, nuestra ley restringe acá en Argentina esos personajes infantiles o regalos. Y también lo que o sea, no permiten es que se vendan este tipo de alimentos, que bueno, eso no es algo que se cumpla realmente en los colegios, que no se puedan vender con esta cantidad de sellos los alimentos. ¿Por qué Entonces, la quieren cambiar esta ley?
Lo quieren modificar porque también tiene mucho que ver que hay como muchas restricciones a las empresas, a los fabricantes de alimentos. Entonces, más que un beneficio al consumidor, termina siendo un beneficio a las empresas de alimentos procesados y ultraprocesados. ¿Y qué es lo que argumentan para este beneficio, que obviamente que no es lo que dicen abiertamente, ¿no? Claro, no hay un argumento, sino que lo que quieren hacer es unificar los sellos que tienen en los países del Mercosur, como los que tiene Paraguay, Uruguay, Brasil, que no son tan estrictos como los nuestros. Entonces lo que estaríamos es como bajando esto que decimos de la restricción de los alimentos que decimos a la población infantil. Entonces esa es una de las restricciones que se quiere como unificar con los otros países, entonces terminaría siendo un beneficio no para la población, sino un beneficio para las industrias alimenticias que fabrican, como decimos, estos alimentos que son la principal, o sea, las enfermedades no transmisibles, Sí. que son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, son la principal causa de muerte en nuestro país y en el mundo. Entonces, por eso esta ley es información al consumidor y es información, o sea, más allá de que a veces decimos, yo sé que estoy consumiendo una papa frita que salta en grasa, yo sé que estoy consumiendo una galletita que salta en azúcares, pero es tu decisión. pero no todo el mundo, exactamente, no todo el mundo, o sea, acá estamos dando información al consumidor para que realmente decida con información, o sea, no todo el mundo sabe lo que realmente está consumiendo. Entonces estaríamos diciendo que un jugo de cajita es un alimento recomendado, porque por más que tenga el azúcar de la fruta natural, también tiene azúcares conservantes, colorantes añadidos, entonces no sería un alimento saludable. Tal entonces cual. si nosotros hacemos esa modificación, por ejemplo, con el azúcar, que diría solamente el azúcar añadido que tiene y no diría lo que tiene el azúcar como natural de la fruta en sí, pero que termina siendo un alimento procesado, te quedaría como que el alimento es saludable. Mm. Y no lo es. Sí, perdón, pasa mucho con las etiquetas, o en realidad los productos que se consumen como light o como verdes o que son suaves se han encontrado como la voltereta más de nomenclatura, de decir que no es light sino que es más suave o demás, que dicen exceso en sodio, por ejemplo. Claro. Ese tipo de advertencias son las que estamos hablando, porque digo, Estamos son hablando como... de varias de esas y otras también. Bueno, es un buen ejemplo esto del sodio, y también, por ejemplo, no sé, eso no se va a modificar porque en realidad va a seguir figurando, pero por ejemplo, un alimento está permitido decirle light cuando tiene un 20 o 25% de reducción de algo en sus ingredientes. La realidad es que, por ejemplo, el dulce de leche light figura como que es light porque tiene reducido la grasa. Entonces un dulce de leche lo que más tiene es contenido de azúcar, entonces Claro. no es light porque es reducido en azúcar, sino porque es reducido en grasas, que es lo que menos tiene ese tipo de alimento, que tiene mucho contenido de azúcar. Eso es algo que eso no es algo que se va a modificar, eso tiene más que ver con un producto denominado light o no light, y no tiene que ver con el etiquetado, no tiene que ver con los octógonos. Pero sí, por ejemplo, esto que decíamos de los alimentos para niños, que no estaría regulada la publicidad, no estaría regulado esto de los juguetes que se pueden poner, los Para personajes incentivar la que se compra. pueden poner. Exacto, sí, exactamente. Para que tengan información también los chicos, o sea, las infancias tienen que tener información a lo que están, pero lo que más falta también, más allá de los octógonos, es educación nutricional en los colegios, 100%. en las familias, que no... Sí. No, una cuestión, porque yo estoy leyendo y no sé si efectivamente el proyecto del oficialismo es modificar la ley o directamente eliminarla. Cosa que... Se no habla sé. de las dos cosas, sí, Ok. derogarla o modificarla y unificarla con muchos conceptos que tienen los países del Mercosur, porque por ejemplo, muchas empresas alimenticias tienen que fabricar un alimento para diferentes países, entonces tienen que modificar mucho la producción. Entonces, como hay restricciones en nuestro país que no están en los otros países, es como una limitante para determinados alimentos, para la fabricación. Entonces, no es un beneficio para el consumidor, es un beneficio realmente para las empresas productoras de este tipo de alimentos procesados y ultraprocesados. Hay otra cuestión que aparece, que quiero saber tu opinión al respecto, es que como hay tantos octógonos en tantos productos, vos vas a una góndola de supermercado y la mayoría tiene algún octógono, dicen que perdió efecto el octógono porque ya se volvió como algo natural el de consumir productos que tengan excesos de X cantidad de cosas. ¿Qué lectura haces vos de eso?
Sí, esto que decíamos, que el etiquetado no reemplaza la educación alimentaria, si bien es información al consumidor, que quizás uno la normaliza y dice, bueno, todos tienen octógonos, la realidad es que es una información a la cual no todos sabíamos que tenía exceso de grasas, de sodio, de grasas saturadas, que son las grasas malas. Entonces, es real que esté esa información, pero que también esto no reemplaza lo que es la educación alimentaria en los colegios, a las familias, o sea, no, una cosa no reemplaza a la otra, pero es información, o sea, es una ley que costó un montón poder lograrla, que las empresas alimenticias realmente tengan, puedan informar, porque no se está limitando que generen este tipo de alimentos, sino que lo que se está pidiendo es que lo informen, que determinado alimento tiene determinado exceso de grasas, de azúcares, grasas saturadas, sodio, que la persona hipertensa quizás no sabía en un montón de alimentos el exceso de sodio. Qué importante lo que destacás de la educación nutricional. Cuando surgió la ley del etiquetado frontal en 2021, parecía que iba a haber una tendencia a este siguiente camino o este siguiente paso, que era establecer educación nutricional en el ámbito educativo, y quisiera hablar más del tema para justamente tener una alimentación más saludable que nos beneficie a todos, teniendo además este acceso a la información mucho más clara. Del 2021 para acá no se avanzó en prácticamente nada en ese sentido. No, en educación alimentaria en los colegios no existe una ley tampoco que los colegios quizás privados que lo hacen solamente por su cuenta. Realmente lo quieren hacer, claro, como parte de un programa de alimentación saludable que se da en algunas, no se da ni siquiera en todo lo que es primario y secundario, sino que se da quizás en determinado, no sé, tercer grado, cuarto grado, o sea, en esas edades, y quizás no es obligatorio, sino que lo hacen solamente porque lo eligen los colegios privados, pero en los colegios estatales públicos no es obligación, no hay una ley que lo marque, y sí es lo que realmente falta, y es algo que está buenísimo que lo puedan implementar, o sea, que haya ese tipo de información. Entonces, no tampoco para poner que el alimento es bueno o es malo, sino que los chicos sepan que ese alimento se puede consumir, pero quizás con menos frecuencia. Entonces, si yo veo los octógonos de que tiene exceso de grasa, exceso de azúcar, exceso de sodio, saber que es un alimento no para todos los días, que no está bueno consumirlo como las galletitas, las papas fritas y todos esos alimentos en el día a día. Y en los yogures, principalmente, que uno a veces pensaba que era un alimento saludable para los chicos, al notar que tiene un exceso de azúcar, el yogur no termina siendo un alimento dentro de lo que es saludable, ¿sí? Quizás un yogur natural, que lo podemos hacer con frutas, con otro tipo de cereales como una granola que no tiene el exceso de azúcares que puede llegar a tener los cereales con colores. Entonces, digo, poder ver, identificar eso, y la alimentación, la educación alimentaria es lo que va a poder identificar qué es bueno y qué es malo, pero no por catalogar un alimento, sino con que ver esto, con qué frecuencia lo consumo, en qué cantidad. Sí, y también en la catalogalización de los alimentos, ¿lo dije bien? Sí. Catalogación. Sí. Catalogación. De los alimentos está esta cuestión de muchos productos a partir de esta ley de octógonos y de etiquetado frontal. Después veías las publicidades de cambiamos la receta para que tenga menos azúcar, cambiamos la receta, tiene el mismo gusto pero tiene menos para no tener el etiquetado de exceso de grasas saturadas, exceso de azúcar o exceso de sodio, ponele. Y uno como consumidor decía, pero si me podías cambiar la receta para que no tenga los excesos, ¿por qué no lo hiciste antes? Claro. Exactamente, bueno, eso es algo que se logró con esta ley. Tal cual. Realmente puedan sacar productos nuevos con menos exceso de grasas, de azúcares, de sodio, exactamente. Porque se pueden llegar a hacer, es verdad. Y aparte, los más perjudicados en esto son los chicos, porque ¿por qué no prueban alimentos como las frutas y las verduras? Porque un chico que se empieza a acostumbrar las papilas gustativas a alimentos tan fuertes como este agregado de grasas, de sodio, o sea, hace que el alimento sea adictivo. Tal cual. Entonces, cuanto estas combinaciones que decimos de un alimento con carbohidrato, como puede ser una papa frita, una galletita, si encima tiene agregado de sodio y agregado de estas grasas, hace que sea muy adictivo. Entonces uno se pone a pensar acá por qué las galletitas dulces tienen sodio, y es porque es un ingrediente perfecto para que el alimento, con esa combinación del carbohidrato y la grasa, el sodio lo hace adictivo. Tal cual. Entonces, eso tenemos que estar atentos, o sea, como que son alimentos adictivos, sino que nosotros somos adictos a las galletitas, como muchas veces creemos de que soy adicto a los snacks, soy adicto a... No, somos adictos porque en realidad es un alimento adictivo, o sea, que genera adicción, pero no es que somos adictos a ese tipo de alimentos. Entonces, tener esa información a través de la alimentación, lo que decimos, la educación alimentaria principalmente, es lo que uno va a poder identificar de con qué frecuencia hace que yo no pueda decidir, porque a veces esa adicción que generan los alimentos hace que el alimento decida por mí, que yo me lo tengo